Escucha. Así que hermanos, gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con el tema de Apocalipsis en el capítulo 11. La semana pasada vimos solamente 2 versículos y explicábamos que era mención del nuevo templo que se va a construir en Jerusalén. Y encontré una información en este periódico cristiano, tal vez se llama Acontecer Cristiano, y está en español, está muy bueno. Dice esta eh, como entrevista que hicieron, se llama Escuela en Jerusalén capacita a sacerdotes levitas para el tercer templo. Y eso quería aclarar, porque la semana pasada mencionamos que algunos eruditos discuten si son 3 o 4, pero la gran mayoría lo ponen que son 3. El templo de Salomón, ¿verdad? Que fue destruido por el rey babilónico, ¿verdad? Y después el templo de Zorobabel, que es en el libro de Esdras, se nos cuenta de esto, cuando regresaron del cautiverio por un decreto del el rey persa, Ciro, decretó que podían regresar y reconstruir los muros de Jerusalén. Esa es la historia de Nehemías, ¿verdad? Que regresa y Esdras, el sacerdote, escriba, son personajes muy importantes en ese retorno, ¿verdad? Y está también, hay otro Josué que es parte de esa reconstrucción del segundo templo con Zorobabel. Ahora, ese templo sufrió destrucciones también unos ah, como 100 años antes de nuestro Señor Jesús. Y por eso en el tiempo de Herodes, cuando ya el Herodes, el rey Herodes que existía cuando el Señor Jesús nació, lo reconstruyó. Entonces, por eso algunos dicen es un tercer templo, pero en realidad era eh, arreglos que le hizo al segundo templo. Entonces, por eso lo consideran todavía el segundo templo. Pero aquí esto dice, escuela en Jerusalén capacita a sacerdotes levitas para el tercer templo, que este es el que se nos nombra en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer la porción para los hermanos que no nos acompañaron la semana pasada, solamente el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 11. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Este sería el tercero que se va a construir, dice, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y eso explicamos, ¿no? Que ahorita como existe una mezquita musulmana y está también un santuario que se le llama el Domo de la Roca, que es muy famoso, ¿verdad? Aquí podemos ver, este es el muro de las lamentaciones, ¿verdad? Que se cree que, pero aquí está, este es el santuario, ¿verdad? Y por aquí mismo, por cerca, acá atrás, está la mezquita de musulmana, ¿verdad? Entonces son dos grandes lugares importantes para el Islam. Pero en esta área vacía, esta área de acá al lado izquierdo, eh, algunos arqueólogos han descubierto un pasaje de un río que es mencionado en las escrituras que corría cerca del templo. Entonces, algunos están hablando de que esta localidad de acá no era el lugar del templo, donde estaba el templo de Salomón. Y se cree, estas son las especulaciones de que va a salir alguien como el anticristo que se aproveche de ese descubrimiento para decir, ¿saben qué? Podemos hacer
un tratado de paz y dejar que el judío construya su templo aquí, y concuerda con las escrituras, ¿no? Que dice que el Señor mide el templo y mide el altar, pero no midas el atrio, ¿verdad? Como el patio, porque eso será para los gentiles, para los que no son judíos, y lo van a hollar o van a pisar por ahí, van a andar ahí por esos 3 años y medio, o sea que todavía va a existir esto. Esa es la idea, de que todavía ah, se les da un tiempo limitado, ya van a ser nomás 3 años y medio, desde que se construya el templo. Ahora, acuérdense en que el anticristo a los 3 años y medio va a romper ese tratado y va a entrar al templo, o sea, tiene que haber un templo y se va a declarar Dios. Así que estamos viendo ese desarrollo de las cosas, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo como el tercer templo, es el que se nos está narrando en el libro de Apocalipsis 11, en los primeros 2 versículos. Y aquí, en cuanto a esta escuela en Jerusalén, quería mostrarles esto. Dice, una escuela cerca del monte del templo está preparando la enseñanza para que los sacerdotes judíos, Kohanim, aprendan a realizar los servicios rituales para el futuro tercer templo que será construido en Jerusalén. El instituto, déjenme borrar esto, sacar aquí, perdón. Ay, ahí está. El Instituto del Templo estableció un régimen de Kohanim, que es una lista de hombres que tienen una clara herencia patriarcal de la clase sacerdotal. Los Kohanim deben cumplir con ciertos criterios. Además de tener una herencia sacerdotal, deben haber nacido y criado en Israel y observar las leyes de pureza que son responsabilidad de los sacerdotes. O sea, ya obviamente llevan un récord de los linajes, ¿verdad? ¿Quién viene del linaje de Aarón y y si tiene sangre de la tribu de Leví, puede participar en estos entrenamientos de cómo hacer los rituales del templo. Dice, los cursos de estudio del Temple Institute, o sea, del Instituto del Templo, incluyen el papel y la aplicación de la tecnología moderna en el tercer templo, las matemáticas del templo sagrado, el servicio del templo, teoría y práctica, administración del santo templo, las vasijas del templo sagrado, aspectos de la ingeniería y el diseño, la topografía del monte del templo y la estructura del templo de Ezequiel. Estamos muy emocionados, dicen, de anunciar este nuevo paso hacia la restauración del servicio del templo sagrado, dijo el rabino Chaim Richman, director internacional del Instituto del Templo, en un comunicado al anunciar el nuevo Instituto Kohanik. El Kohanim quiere decir sacerdote, entonces todos ellos son del Instituto de Sacerdotes, ¿verdad? Algo más, dice, un grupo de estudiantes certificados como pertenecientes a la casta sacerdotal están listos para conocer todos los detalles de esta complicada tarea que puede llegar a ser que puede ser relevante antes de lo imaginado. El Instituto del Templo se fundó en 1987 para cumplir la misión de realizar el tercer templo. Además de educar y crear conciencia, el instituto logró un progreso práctico asombroso en esta tarea de enormes proporciones. Y ahora aquí vamos a entrar a otro aspecto. Dice, ha recreado más de 70 objetos sagrados que están listos para ser utilizados en el templo. Está criando la vaquilla roja para purificar la nación de Israel. Esto es un requisito de acuerdo a Levítico. Tenía que ser un becerro rojo, sin ni siquiera un pelito negro o blanco. Tiene que ser completamente rojo. Ese era
el requisito para la purificación de Israel en ese sacrificio y ya lo tienen, lo lograron. Había muchos prospectos, pero tuvieron que desecharlos porque pasan por una inspección tremenda de parte de los sacerdotes y no los encontraban puros suficientes, ¿verdad? Pero ya lo tienen y lo tienen en un lugar escondido porque saben que los enemigos de Israel no quieren que ellos puedan practicar esta nueva o reinstalar o reinstar, ¿verdad? La práctica del templo. Dice, y ha producido el atuendo especial que la Biblia requiere que los Kohanim usen mientras realizan el servicio del templo. Entonces vamos a ver, esta es otra nueva información. Bueno, no es tan nueva, esto fue escrito hace como 5, 6 años, ¿verdad? Pero hablando de, ya están listos, ¿no? Si ya hace 5 o 7 años ya tenían todos los 70 objetos, déjenme ver aquí, este es el video que les quiero enseñar, creo que este está en español. Vamos a ver. Dios me dio un papel muy importante para esta época. Déjenme ponerles, porque están las letras en español, pero lo que quiero ir leyéndoles para que en caso vaya muy rápido, poder... déjenme ver, perdón. Vamos a parar un ratito esto. ¿Dónde fue? Vamos a tener que retroceder. Está muy alto, ok. Aquí está, vámonos un poquito para acá y ahorita retrocedemos, una pequeña falla técnica, pero a ver, déjenme ver cómo lo puedo hacer. Ya sé, le voy a bajar el volumen y yo les voy a ir leyendo lo que dice, ¿ok? Ahí. Dios me dio un papel muy importante para esta época. Un poquito. Ve a mi pueblo Israel y diles, construyan mi templo. Entre todas estas dificultades, ok, pero es todavía posible. Construir el templo y el monte del templo es más fácil que establecer el Estado de Israel. Han esperado 2000 años, un plan judío para construir el templo. ¿Hasta qué punto? Dice, primero comenzamos con las bases de los incensarios y los alfolíes. Y los podemos ver ahí construyendo de acuerdo a la ley los candeleros. Nosotros hicimos 7 u 8 artículos para el templo. Tenemos una lista 99 para hacer y estamos empezando a apurarnos para terminar a tiempo para la reconstrucción. Al mismo tiempo estamos creando los instrumentos musicales, las arpas, las liras. Luego las vestimentas. Y esta es la minora que está evaluada en $3 millones, hecha con 42 kilos de oro puro. Ahora en esta etapa tenemos un equipo de arquitectos que están trabajando en el edificio.
En mi opinión, empezamos a sentir que el tiempo de la reconstrucción está viniendo. Y el tiempo de hacerlo es pronto. Yo creo que va a ser en el lapso entre ahora y 10 años más. Ya está todo listo. Estamos listos para esto. Cada paso está listo. Sin embargo, el templo puede ser construido solo en un lugar, el lugar elegido por Dios. Solo en el lugar elegido por Dios miles de años atrás para que esté el templo. La localización fue elegida por Dios en las mismas líneas. Dios eligió la localización del primero y del segundo templo. La localización que eligió es el monte Moría. Y el santo templo va a ser instalado donde el antiguo santo templo estaba. La localización que eligió es el lugar donde hoy está el domo de la roca. Dicen ellos, o sea, esto hace 5 años, todavía no se había descubierto de las fuentes, las corrientes, el río que está del otro lado. Ah, y se menciona en las escrituras que corría al lado del templo. Así que 5 años atrás todavía estaban pensando esto es un problema, que sea ahí exactamente el templo donde está el domo de la roca. El asunto no es aceptable para muchos musulmanes, muchos palestinos y árabes, porque para los musulmanes el domo de la roca es un lugar muy santo, es su santuario. Ellos piensan que desde allí ascendió Mahoma al cielo. Dice, yo creo que el templo va a ser reconstruido de nuevo. Este es un pastor. Creo que la Biblia nos guía acerca de dónde tiene que ser. El templo se va a construir en la montaña del templo. Si las circunstancias son favorables, puedo ayudar. Si me decidí a hacerlo cuando las circunstancias fueran favorables, lo voy a hacer. Hay 9 capítulos que nos tienen que ver con esto. Los judíos han esperado 2000 años para reconstruir el tercer templo y Jerusalén está considerando la reconstrucción. ¿Qué hará el pueblo si la construcción comienza? Cualquier intento de reconstruir el templo aquí ahora traerá terribles desastres. Este es un maestro profesor de la Universidad Hebrea. Dice, ¿se vivirá alguna especie de, cómo llamarlo, revuelta o tal vez guerra? Este también es otro maestro de la Universidad Hebrea. Y dice, en todos los países musulmanes como Pakistán, Túnez, Afganistán, Egipto o Siria, habrá un gran movimiento. Tal vez la organización islámica que la conforman 70 países planee algo. El gran costo de todo serán las vidas israelitas y árabes que se puede llegar a perder en una guerra. Va a ser, creo, como algo como 5 a 6 del ejército que se enfrentarán contra Jerusalén. Pero esto es lo que pasará. Tomará meses y meses enterrar a los muertos. Tal vez estén describiendo la guerra de Ezequiel, la gran batalla del final del tribunal, de la tribulación. Incluso en esta situación, los judíos tratarán de construir el tercer templo durante los últimos días, durante la última tribulación. En realidad, antes de que la guerra venga, se reconstruirá el templo. Yo creo que las señales de reconstrucción del templo vienen muy rápido y la preparación de Israel son otras señales de que estas cosas se están viviendo rápido. ¿Cuán pronto? No lo sé, pero tiene que ser en esta generación antes que Jesús vuelva de nuevo. ¿Qué tan lejos estamos dentro de la cronología de Dios, del fin del tiempo? El tercer templo. Muy bien.
Bien, eso me llamó mucho la atención, lo mismo del el menora, también muy importante la selección de los sacerdotes, ya vimos eso un poquito, que tienen que ser del linaje de Aarón, el linaje levítico. Y por aquí hay una entrevista, aunque esa no está aquí no era, no está en español, está hablando en árabe, ¿verdad? Pero aquí nos habla de también el becerrito rojo. Ellos le llaman la novilla roja. Deje ver si ese no lo... Aquí está más o menos como debe de ser, ¿verdad? Completamente rojo, ¿verdad? Y dice, rabinos que abogan por la construcción del tercer templo se han asociado con un ganadero experimentado para criar una novilla roja de acuerdo con el mandamiento bíblico. Una de las señales de la inminente venida del Mesías para los judíos ortodoxos es el resurgimiento de una novilla que sigue el patrón establecido por el libro bíblico de Levítico. Para acelerar este proceso, la organización Instituto del Templo se propuso crear una vaca roja indispensable para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. El significado de la vaca roja consiste básicamente en un proceso de purificación exclusivo y es un requisito para la reconstrucción del templo sagrado, dijo el rabino Haim Richman, director internacional de la institución que trabaja en los preparativos de la redención, para la redención. Según el libro de Números 19:1, para Aduma, palabra hebrea para vaca roja, era un elemento indispensable en la purificación de los israelitas. Debe ser una vaca de color marrón rojizo sobre la que no se haya colocado yugo, que no haya realizado ninguna labor y que no tenga ningún defecto físico, externo o interno, que la inhabilite para este proceso, ¿verdad? En el 2014, el descubrimiento en Estados Unidos de un bovino Red Angus de aspecto perfecto despertó las esperanzas de este y otros grupos judíos, aunque en diferentes partes del mundo existen especies que en principio cumplen con los requisitos bíblicos. Sin embargo, Richman recordó que no toda vaca roja cumple con los requisitos mencionados y que aún así no pudieron traer el animal por impedimentos legales para la importación. Así que tiene que ser bastante específico, no siguen los reglamentos y requisitos que el Señor ha puesto en su palabra para el templo y para las prácticas sacerdotales. Así que eso es importante, el hecho de los sacerdotes que ya tienen sus vestimentas, tienen los instrumentos de adoración, ya saben cómo. Lo único que están pidiendo es que el gobierno les apruebe, porque ya hicieron el altar. Ese era otro documento que hablan de que ya tienen el altar también hecho. Entonces, está bastantes cosas listas. Y esto fue escrito hace 5 años. Y acuérdense, en la que estaba encargada de los instrumentos, dice, yo le calculo que entre de aquí a 10 años ya vamos a tener el templo, ¿no? Estamos mucho más cerca de cuando ellos fueron entrevistados. Um, Bien, creo que esta era la foto que vimos la semana pasada de cómo se imaginan que va a poder haber estar juntas los dos templos, tanto el islámico como el judío, ¿no? El templo judío ahora. Sabemos que es una guerra espiritual, ¿no? El Señor dice que nomás les va a dejar ya desde que el templo esté esos 3 años y medio. Cuando el Señor venga por segunda vez ya a reinar con nosotros, no el rapto, sino la venida de que todo ojo lo verá, Él va a venir y va a estar ahí, va a dirigir, a reinar desde Jerusalén, ¿verdad? Él va a ser nuestro templo. Pero aquí está,
como dice aquí, el espacio disponible ah, donde se espera que puedan construir el tercer templo, ¿no? Tan importante porque Daniel 9 nos habla de que el inicuo, el anticristo, va a entrar a este templo, o sea que tiene que existir antes de que empiece a desarrollarse o se desencadene lo que se espera que suceda en el tiempo de la gran tribulación. Bien, eso quería compartirles, hermanas, y tener en mente que en la próxima clase, pues esas fueron las instrucciones del Señor a Juan, que mida el templo, o sea que sí garantiza que va a haber uno. Y lo vamos a unir con otras porciones más de las escrituras que nos dan un poquito más de detalles. Y después nos vamos a enfocar en el versículo 3 en adelante, que es acerca de los dos testigos, estos personajes aparentemente misteriosos, ¿no? Que tienen que aparecer para dar el evangelio durante ese tiempo que va a haber persecución eh, cuando se convierta Israel al Señor, cuando vean que en verdad Jesús era el Mesías, ¿verdad? Así que tiempos interesantes, tiempos de alzar nuestros ojos al cielo, como dice la palabra, estar apercibidos de qué tan cerca estamos, ¿no? Los cambios políticos, los cambios religiosos, todo apunta a a las profecías y a lo que el Señor nos anunció. El tiempo se acaba, el Señor viene por su pueblo y va a dar lugar a que empiecen, ¿verdad? Como dice, hemos estudiado, ¿no? Primero los sellos, después vienen las copas y las trompetas y después vienen las copas. Así que ah, es tiempo de no perder el tiempo, ¿verdad? De enfocarnos en lo eterno, en lo espiritual, porque este mundo llega a su fin en el sentido de cómo lo conocemos, ¿verdad? De los gobiernos humanos, del control, el último gobierno mundial que vendrá, todo eso llegará al fin. Solamente va a durar como 7 años y después viene el Señor a establecer su reino, pero lo viene a establecer con gran poder y gloria a través de muchos cambios geológicos, terremotos, va a haber juicios sobre la tierra, ¿verdad? Y el Señor no quiere que nadie pase por esto. Por eso Él sufrió para que nosotros no suframos esa condena, esa consecuencia del pecado. Y Él está llamando. Él dice que su amor es el que nos llama al arrepentimiento, su benignidad, no el miedo a lo que viene. Todo lo que el Señor nos anuncia es para prepararnos, no para asustarnos. Y en su preparación, Él quiere que su novia, la iglesia, esté lista, esté velando y orando, porque el Señor, su novio, puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Y que la encuentre vestida de ropas blancas, de justicia, de santidad, o sea, de separación para Él, ¿no? Consagrada. A veces uno pierde el tiempo en muchas cosas pasajeras, y la energía se va ahí y el Señor dice, no, no es tiempo, ya no hay tiempo, ¿verdad? Ya vengo pronto por ti. No pierdas el tiempo en lo que no va a durar. Enfócate en lo que sí va a durar, ¿verdad? Así que el Señor nos anima a creyentes y a incrédulos, al incrédulo a que venga a Él y que encuentre protección de lo que viene, encuentre salvación en Jesús. Y para el creyente, que nuestro corazón no sea sobrecargado, así lo ponía Pablo, que no se engruese, ¿verdad? De cosas de este mundo, ¿verdad? Que a veces la energía, como digo, se pierde mucho en resentimientos, en pleitos, en cuestiones que la verdad, después de 100 millones de años no va a importar. Después de 300 millones de años
ni nos vamos a acordar de qué era lo que nos hizo enojar o qué era lo que nos hizo preocupar, ¿verdad? En cambio, 300 millones de años en el futuro, estando con Cristo, es lo mejor, ¿verdad? Es saber que lo importante es la eternidad. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a estar? Y ahora que hay tanta amenaza, ¿no? Para el físico, con pestes, con enfermedades, con situaciones, amenazas de guerra, tanta cosa, ¿no? El Señor dice, pero confiad, ¿verdad? El que cree en el Señor dice, en el mundo tendréis tribulación, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Estar abrazados del Señor, puestos los ojos en Jesús, que pronto viene por nosotros. Así que dice, alentaos con estas palabras, animaos, ¿verdad? Si vemos a alguien que está desviándose, animarlo, ya el Señor viene. Aguanta un poco, persevera hasta el fin, ¿verdad? Corre la carrera con paciencia. Si hay alguien que está un poco confundido, dice a los que dudan, arrebatarlos del fuego, ¿no? Hablándoles del Señor y de lo que viene. Vienen tiempos, si pensamos que estamos viviendo tiempos difíciles, esto no es nada en comparación a lo que viene y el Señor ya nos lo anuncia con anterioridad para que nos preparemos y no nos asustemos. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque tú todo lo sabes y en toda la historia, Señor, tú has visto ya el fin desde el principio. Señor, tú sabes lo que el mundo va a hacer en contra de tu pueblo, cómo se levantan y diseñan cosas para la destrucción de tu pueblo, Señor, y porque el enemigo sabe que tú tienes que venir a ese pueblo. Desde ahí vas a reinar, Señor, y por eso hay tanto odio, tanto rechazo a ese pedacito de tierra que en realidad es tuyo, Señor. Tú se los diste, todo es tuyo, nada es nuestro, Señor, y ayúdanos a entender tu plan perfecto de restauración, ah, de gloria, Señor, de tu reino. Tantas profecías de cómo, Señor, será tan maravilloso. El desierto va a reverdecer, Señor, el desierto va a hacerse un río de tantos cambios que vas a traer para que todo reverdezca, florezca, que todo se restaure. Señor, si nosotros vemos hermosura en este mundo caído y bajo maldición, cuán hermoso será cuando se levante ya el castigo para el mundo, Señor. Gracias porque en Jesús tenemos esperanza, restauración, consuelo, fortaleza, Señor, una nueva vida y un nuevo futuro. No un futuro de castigo, pero un futuro de gloria contigo, Señor. Padre Santo, fortalece la fe de mis hermanos, Señor, que en estos tiempos difíciles de engaño, de mentira, de confusión, de doctrinas de demonios, Señor. Padre Santo, que la fe en Cristo Jesús y la salvación en Él, nuestro Mesías prometido, Señor, sea fortalecida esa fe, porque es en Él que tenemos todo, Señor. A Él sea la gloria, la alabanza, Señor, porque de Él es el reino y el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Y es en su nombre, su autoridad, que te damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Amén.